mientras todos van logrando conectarse. Y vamos a dar comienzo entonces al tercero de estos 4 encuentros sobre la objeción de conciencia. Hoy estaré oficiando un poco de moderadora, y ahora sí que veo que ya han ingresado gran parte de los participantes. Voy a presentar a los oradores. Hoy el tema, o los temas a tratar, se referirán a la objeción de conciencia, puntualmente a los fundamentos y a su concepto. El primer panel entonces, tendremos al doctor Jorge Portela y a la doctora Susana Manieri. El doctor Jorge Portela es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina y profesor adjunto regular de Filosofía del Derecho de la UBA. Asimismo es profesor visitante de la Universidad de San Pablo de Arequipa, Perú. La doctora Susana Manieri es médica por la UBA, es especialista en clínica médica, terapia intensiva, neumonología y auditoría médica. Tiene posgrados en planeamiento, gestión en salud y en dirección hospitalaria, y es además maestranda en ética biomédica. Es médica del Hospital Pena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y médica auditora en varias obras sociales y prepagas. Dejo entonces la palabra a los doctores. Les recuerdo a todos que el formato de estos encuentros es de preguntas y respuestas, y que justamente intentaremos responder las preguntas que ustedes nos han hecho llegar con anterioridad, y aclaro asimismo que dejamos abierto el chat por si quisieran agregar alguna. Le paso entonces la palabra al doctor Jorge Portela para que dé inicio al encuentro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros tenemos una serie de preguntas. Trataré de ser específico y concreto para poder aclarar las dudas que tengan los profesionales médicos. La primera pregunta es objeciones constitucionales a la aprobación de la ley de IVE. Bueno, acá lo que yo tengo que aclarar en primer lugar es que no hay actualmente ninguna ley vigente de IVE. Y en cuanto a los proyectos que puedan presentarse, cabe referir que los mismos enfrentarían varios obstáculos de orden jurídico insalvables. En primer lugar, debería modificarse a su vez el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 19 establece claramente que la vida comienza desde la concepción. Entonces acá podríamos incluso aplicar una ley, el principio del tercero excluido. Luego, como el aborto es un atentado a la vida, estaríamos legalizando una especie de pena de muerte respecto del nonato. Pero además, una especie de homicidio agravado, ya que el aborto generalmente lo cometen los padres y además existe un estado de indefensión de la víctima. En segundo lugar, la ley estaría en contra de lo dispuesto en instrumentos internacionales que poseen jerarquía constitucional, tratados internacionales de derechos humanos, conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Así, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4, inciso 1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y agrega, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. E inciso tercero, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la hayan abolido. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2, respetar el derecho al nacimiento. Artículo 3, inciso 1, tener una consideración primordial al interés superior del niño. Artículo 6, inciso 1, los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Entonces, para que los médicos comprendan, acá lo que prima es la noción de sistema. Nosotros tenemos un sistema jurídico. Ese sistema comporta un orden, un ordenamiento, en donde hay una noción, la noción de validez. Una ley es válida cuando se dicta conforme a una norma de grado superior. Si no, no es válida. Y aquí las normas de grado superior claramente son la Constitución y esos tratados sobre los derechos humanos. Entonces, esas son las objeciones constitucionales a la aprobación de la ley de la IVE. No sé si la doctora María Susana quiere agregar algo más al respecto. Sí, podemos agregar al respecto. Obviamente que ir en contra de toda una legislación por simplemente colocar un protocolo con el nombre de que esto se hace para la salud reproductiva en un programa de salud, está contradiciendo toda nuestra normativa legal. Algo que, obviamente, si hablamos de salud pública, la salud pública que es promover, proteger, cuidar la salud. Y acá estamos ante la muerte del más indefenso, o sea, avalar la muerte del más indefenso. Eso no es salud pública, y mucho menos una política de salud. Una política de salud debe ser para el bien del resto, y aquí el más indefenso de todos está desprotegido, a mi saber y entender, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Por supuesto que esta noción de ordenamiento jurídico se integra con la Constitución, los tratados, las leyes, los decretos, las meras órdenes administrativas y eventualmente algún protocolo que pudiera dictarse. Bien. Y, perdón, quería acotar algo. Estamos colocando un protocolo con una validez unitaria, o sea, ni siquiera respetando el principio federal del país, porque es el mismo en todos lados. Y entra por la ventana después que hace 2 años en el Congreso se discutió si era válida la ley del aborto legal. Y la misma no se promulgó. Y esto viene a caer así en forma inédita, ¿no? Es mi opinión también. Bueno, muy bien. La pregunta segunda es la siguiente. ¿La objeción de conciencia puede afectar el derecho a la intimidad? ¿De qué modos? Esta es una pregunta muy interesante, pero que admite una explicación inicial, que es casi filosófica. Desde el momento en que manifestamos nuestra objeción, bueno, ya no hay más intimidad. Hacemos público nuestro disenso y, consecuentemente, nuestra insumisión, porque la objeción de conciencia es una especie de desobediencia a la orden, a la ley, aunque no tiene propósitos políticos. Ahora, indudablemente, acá yo me voy a permitir citar un párrafo de 1984, de Orwell. Pueden obligarte a decir cualquier cosa, lo que sea,
pero no obligarte a que lo creas. No se pueden meter en tu cabeza. Entonces, esto, digamos, es lo grandioso de la conciencia. Nadie puede meterse en la cabeza de nosotros. Pero ya se dijo aquí que no es obligatorio que manifestemos previamente, contrariamente a lo que sostiene el protocolo, que somos objetores. Eso no es obligatorio. Tenemos derecho a no hacer públicas nuestras creencias. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. La intimidad está resguardada por el artículo 19 de la Constitución, claramente aplicable al caso. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Debe consignarse acá que el artículo 12, inciso cuarto de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice en forma expresa que a nadie se le puede requerir declaración alguna sobre sus creencias religiosas, su opinión política o cualquier otra información reservada a su ámbito privado o de conciencia. Entonces, para que no quepa la menor duda, tenemos esa norma expresa, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Doctora, ¿quiere agregar algo? No, sabía de esa norma y sé que eso es así. El tema puntual pasa, por ejemplo, en el ámbito público, hay algo que debemos marcar, ¿no? Respecto de este protocolo. Este protocolo no se lleva a cabo en los hospitales, sino se lleva en las unidades periféricas. ¿Y por qué digo esto? Cuando en el 2018 salió el proyecto de ley, muchas personas venían a preguntar por el aborto. Y se le contestaba, no es ley, no es legal. Entonces quedó relegado a las unidades periféricas, donde se manejan con el famoso misoprostol. Y allí es donde hay gente más joven, y hay que hacer hincapié en esto por la formación profesional que tiene la universidad pública en los últimos 20 años, donde se están formando, sin menospreciar a nadie, personas sin tanta libertad de pensamiento y siendo quizás más vulnerables a respetar lo que marca el Ministerio de Salud, sin tener su propia convicción o sin hacer valer su propia convicción. Desconociendo esto, que uno puede ser independiente, ser libre y tener su conciencia sin necesidad de expresarlo, pero sí actuando libremente y a conciencia. Eso es algo que es muy importante, que todos los médicos tienen que saber y poner en acción, y no ser meros instrumentos de una política, de un tiempo, de un momento. Muy bien. Bien, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los alcances del derecho a la objeción de conciencia? Bueno, el alcance de la objeción consiste en proteger al objetor respecto del cumplimiento de un acto, de una orden, que el mismo objetor considera inmoral o que afecta a sus creencias. Hago esta aclaración porque muchas veces se piensa que la objeción de conciencia está solo reservada al ámbito religioso. No, ahí también tenemos que incluir a la moral, porque bien podría darse perfectamente el caso de un objetor de conciencia ateo, pero que sin embargo tenga profundas convicciones morales y se niegue a cumplir una orden, una disposición, un protocolo
que él considera inmoral. Como decía Thoreau, Henry David Thoreau fue un personaje emblemático en materia de desobediencia. De hecho, la palabra desobediencia civil se origina en Thoreau. Él sostenía respecto de la objeción que el objetor no quiere prestarse al mismo mal que condena, puesto que el acto de objeción abarca exclusivamente el acto objetado. El objetor respeta el resto del ordenamiento jurídico. Por otra parte, como ya dijimos, el objetor no realiza ningún tipo de propaganda política de su acto de insumisión, ni juzga a quienes cumplen la ley o el mandato. Solo pretende que no lo juzguen a él por ser fiel a sus convicciones, que no se entrometan en su conciencia. Así que ese es el alcance, digamos, que tiene el derecho a la objeción de conciencia. Doctora, ¿quiere agregar? Es de destacar que también nosotros, en nuestra profesión, desde la deontología, hay puntos éticos que respaldan la objeción de conciencia. También Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, nos hablaba de esto, la ley natural. O sea, hay muchos puntos. La medicina no es simplemente una ciencia biológica, es una ciencia humanista también. Y el respeto a la vida es fundamental. Los médicos, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué somos médicos? Somos médicos para preservar la vida, para cuidarla, para mantenerla y cuando ya no se puede, para acompañar en el fin. Nunca para terminar con la vida. O sea, la objeción de conciencia, que es revelarnos ante algo que nuestra conciencia no nos permite, que es un derecho, también tenemos una formación que nos conduce a ese pensamiento y saber que el más inocente de los seres humanos e indefenso debe ser defendido. Muy bien. Pregunta cuarta. ¿Nos pueden obligar a realizar un aborto? Bueno, claramente no. No. La libertad de conciencia posee una protección constitucional, no solo por lo dispuesto en sus artículos 14 y 19, como ya vimos, sino también, como ya vimos, porque en plurales tratados internacionales que poseen esta jerarquía dispuesta por la Constitución, se encuentra consagrada expresamente la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incluso este último posee una redacción aún más inequívoca. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. Este último aspecto es muy relevante, como vamos a ver dentro de un momento. O de cambiar de religión o de creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Como vimos, el artículo 2, inciso 4 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra el principio de inviolabilidad de la libertad religiosa y de conciencia. En consecuencia, claramente no se nos puede obligar a realizar algo contrario a nuestras creencias. Por eso se establece un principio. Ese principio es clave, es el quicio alrededor del cual gira la admisión de la objeción de conciencia. Lo único que debe examinarse es la sinceridad de la convicción, no la legitimidad de la creencia.
Doctora. Sí, sí, esto es importante, ¿no? Porque más allá de la religión que tenga la persona, si está convencido de lo que piensa que es un acto malo, obviamente se llevará por la objeción de conciencia, ¿no? Que lo interesante es considerar que ese acto va contra nuestros principios y valores, más allá de que cambie de religión, de que tenga o no religión, va en contra de los principios que tiene esa persona y de valores, y considera eso un acto malo. Por eso se ampara en la objeción de conciencia, ¿no? Bien, la pregunta quinta dice así: la objeción de conciencia es un derecho natural, pero aquí vamos a englobar una familia de preguntas conexas, porque hablan también de derechos fundamentales, de derecho humano, y si es un derecho. Entonces, si entendemos por derecho natural aquel sector del orden jurídico constituido por normas, derechos y relaciones cuyo fundamento es la naturaleza humana, claramente la objeción de conciencia es un derecho natural secundario que se desprende directamente de las tendencias propias del hombre, la de conocer la verdad y vivir en sociedad. Por el mismo motivo, la objeción de conciencia es un derecho fundamental, tan fundamental que ha merecido el reconocimiento en todos esos tratados eh, internacionales que acabamos de mencionar. Y acá también hay una pregunta conexa. ¿Es importante que la objeción de conciencia se positivice en una norma? Bueno, una de las características de los derechos naturales es que no necesitan positivación alguna, por más que, por su carácter absolutamente objetivo, sean reconocidos por la casi totalidad de las legislaciones positivas. Quizás podría decirse que no es necesario que se positivice, pero es útil que ello ocurra para evitar discusiones estériles. Pongamos un ejemplo. Si por vía de hipótesis el delito de homicidio no estuviera sancionado penalmente, a ninguno de nosotros se nos ocurriría andar matando gente por la calle. Claro. Muchas veces la existencia de normas jurídicas corrige ciertas desviaciones que podamos tener los seres humanos en nuestras conductas a los fines de posibilitar la paz social, que es uno de los fines más importantes del derecho. ¿Quiere agregar algo, doctora? Y basándome en esto estaba recordando, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, dicto la cátedra de metodología de la investigación y a veces me llama poderosamente la atención que dentro del programa de estudios no se haga tanto hincapié en la objeción de conciencia. Sobre todo en el tema que a mí me incumbe, que es la investigación, ¿no? Que los jóvenes desconozcan a veces esto. O sea, yo creo que en ese ámbito debemos nosotros, como médicos, tenemos una función asistencial, docente y de investigación, hacer constante docencia para que los muchachos, los que vienen detrás, estén atentos a este tipo de cosas. Porque por otro lado, me surge así pensar en este momento y reflexionando en voz alta, ¿no nos pasarán todas estas cosas porque no estamos mostrando los médicos ante la sociedad que tenemos conocimiento de toda la normativa legal que rige nuestro país? Y nos están pasando así como, bueno, chicos, vayan y hagan esto, como desconociendo que sabemos la normativa legal vigente y que tenemos un derecho, que es el derecho a la objeción de conciencia. Me queda esta intriga a veces.
por lo que escucho en los jóvenes, ¿no? Y en los alumnos y en los cursantes de la residencia también. Creo que la formación es fundamental en el pregrado y que hay que hacer mucho hincapié. Obvio, no va a pasar en la Universidad Católica, pero sí está pasando en las universidades públicas. Tengo residentes de varias universidades públicas, no solo de la UBA, y noto esa carencia. Eso es muy importante, creo que hay que resaltarlo mucho. Bien. Pregunta séptima. ¿Existe un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los principios, los propios principios? ¿Es válida la objeción de conciencia si hay una orden de realizarla? Ley que ampara la objeción de conciencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad. Bueno, son varias preguntas que hemos reunido, ¿no? Yo creo que esta pregunta ya está contestada en parte en la respuesta al interrogante quinto, cuando se inquiría si la obligación de conciencia es un derecho natural. Indudablemente existe ese derecho. Refiero ahora a la ceremonia de juramento de la Universidad Católica, que es una ceremonia muy interesante, que tiene una gran diferencia con la ceremonia de juramento de la Universidad de Buenos Aires. Yo he sido funcionario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presencié centenares de entregas de diplomas. Pero acá hay una ceremonia de un muy fuerte acento simbólico. Se pregunta, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, bueno, y después se recalca, a obedecer las leyes justas de la República. En consecuencia, el límite de la obediencia es la justicia. Si percibimos que al obedecer con nuestro accionar realizamos un acto imprudente o injusto, podemos desobedecer. No hay ningún inconveniente para ello. Podemos objetar. En ese sentido, mi respuesta no puede ser más afirmativa. En esos casos, al ser insumisos, estamos justificando perfectamente nuestro acto de desobediencia. El único límite que posee la objeción es no ocasionar daños a un tercero. Y en los casos que nos ocupan, más que ocasionar un daño, estamos proporcionando un bien al nonato. Ahora, respecto de las Fuerzas Armadas, bueno, después yo me puse a pensar que a lo mejor esta pregunta la hacía algún médico militar. Y la verdad es que hay un principio en el ámbito castrense que es el de la obediencia. Es decir, la obediencia allí llega a extremos muy formales, pero la base para permitir el derecho a la objeción de conciencia, incluso en el ámbito de las Fuerzas Armadas, luego de que esa persona se haya incorporado, es la formulación del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que un individuo tiene la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. Y el Comité de Derechos Humanos ha interpretado que esa formulación implica que una persona tiene derecho a cambiar de religión o de creencias. En el caso de una persona ya reclutada, el comité, en sus observaciones finales sobre el informe de un Estado, lo instó a modificar su legislación sobre la objeción de conciencia para que toda persona que desee invocar la condición de objetor de conciencia pueda hacerlo en cualquier momento, antes o después de su ingreso en las Fuerzas Armadas. Así que si había alguna duda, creo que eso queda totalmente
aclarado. Bueno, ¿cómo acompañamos a una madre que llega a serlo producto de una violación? Esta respuesta no es jurídica, es una respuesta que yo le paso absolutamente a la doctora, que ella será la encargada de hablar. ¿Cómo acompañamos a una madre? Primero, debemos interrogar. Voy a hacer un paréntesis aquí. Una madre que ha hecho un aborto, muchos años después, queda con un trauma sumamente importante. Muchas veces uno interroga a ese paciente y no sabe que tiene ese antecedente. Y nota una tristeza, nota una angustia, nota una depresión, nota que no puede desempeñarse en su vida social, laboral, con todo lo que podría hacerlo otra persona. Y después de muchos interrogatorios, a veces esa persona vence ese miedo o esa vergüenza y lo comenta. Y ahí se abre un gran espectro donde uno comienza a comprender muchas cosas del comportamiento que tenía esta persona previamente a conocer esto. Entonces, sabiendo que el aborto puede dejar importantes huellas en la vida de una persona, no solamente psíquicas, sino también físicas, porque no es un acto que, así sencillo que puede no pasar nada, no, puede quedar hasta con secuelas físicas la persona. Entonces, primero, uno como médico tiene que escuchar, tiene que establecer un vínculo con ese paciente que se sienta delante mío. Una vez que yo puedo entender y escuchar y me manifiesta y generarle confianza para que pueda contarme lo que le sucede, debo tener un equipo que, como siempre, es multidisciplinario, donde haya un psicólogo, donde haya un asistente social, donde yo pueda acompañar a esta persona durante el curso de su embarazo hasta el final del mismo, y si después decide por voluntad propia no quedarse con ese niño, tiene que haber un grupo receptor de ese bebé que esa mamá no quiere tener, pero nunca abandonarla, nunca dejarla. Me llamaba la atención este protocolo ILE, donde dice en un momento que la madre tiene derecho, si quiere, a no escuchar los latidos durante la ecografía, que tiene derecho a solamente decidir ella sobre esto. Y que me llamaba también la atención con respecto al consentimiento informado, la lectura, leí el consentimiento informado y todos sabemos que un consentimiento informado consta de dos partes. La primera donde se explica los riesgos, la necesidad de la práctica y después los riesgos de la misma. Acá lo da por sentado los riesgos, o sea, no existen. Entonces, es importantísimo que como médicos debemos escuchar al paciente, interpretarlo, acompañarlo, no abandonarlo. Por el otro lado hay una pregunta que está concatenada, que la leí y dice, como padres, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros hijos adolescentes sean atendidos por profesionales ginecológicos que estén a favor de la vida? Un médico no se debe elegir por la cartilla. Un grupo familiar debe tener un médico de familia y consultar a ese médico y conocer a ese médico. El vínculo entre el médico y el paciente debe ser estrecho. No por la cartilla voy, lo conozco, hola, ¿qué tal? No sé ni quién es, cómo piensa, cómo actúa. Nosotros los médicos somos médicos las 24 horas del día y conocemos a nuestros pacientes. Y si un día llegamos y comienza la primera vez, en esa primera vez ya hay una presentación de ambos. O sea, nadie debe acudir a un médico que no tiene ni siquiera la mínima idea de quién es, y menos en un acto tan importante, ¿no? Como confiar tus hijos a un ginecólogo que no sabemos quién es. O sea, hay todo un menú a la carta últimamente.
donde todo es sencillito. Bueno, miro, a ver, este me queda bien por tal horario, pero se trata de mi vida, se trata de mi salud, se trata de la salud de mi familia. No hay que minimizar estas cosas, hay que profundizarlas. El médico está para acompañar, para curar cuando se pueda y para prevenir por encima de todas las cosas. ¿Cuántas cosas podemos hacer como médicos para que no llegue esta situación del embarazo no previsto? ¿Cuántas cosas? ¿Cómo podemos educar? ¿Cuántas tenemos capacidades para hacerlo? Y por lo general esto no es tan así como el embarazo no previsto. Hoy hay al alcance bastante educación y bastante llegada, y de hecho las jóvenes vienen y me preguntan, y hay que perder tiempo, que la gente cree que pierde tiempo, pero en realidad se gana tiempo educando, enseñando, mostrando, haciendo valer la dignidad de uno, la dignidad del cuerpo también. Y no pensar que hago lo que quiero porque me queda bien o porque el Estado me ayuda. No, no, no. Debo quererme a mí mismo y de esa misma forma querer a los demás. O sea, el médico tiene en este momento una actividad muy grande y no son 15 minutos porque la prepaga me da 15 minutos para que lo atienda. No, yo debo conocer a mi paciente, yo debo acompañar a mi paciente. Y si esto no es para mí, hay muchas otras opciones en la vida. Debo tener una dedicación y comprometerme de lleno en mi función y en mi profesión. Así que instrumentos para acompañar a la madre en esta circunstancia que puede ser adversa para ella y hacerle comprender y acompañarla no es algo imposible. Está en uno que se puede hacer y que todos los médicos tengamos la capacidad de pensar en que ser objetores de conciencia es importantísimo. Primero, para respetar nuestras convicciones y después, como seres respetuosos de la legislación de un país y por el amor al prójimo. Esa es mi postura ante la vida y mi postura ante la profesión y por eso la he elegido. Creo que debemos trabajar mucho en la docencia para que muchos médicos sientan lo mismo. Creo que por muchos años esto no ha sido tomado, ha sido tomado bastante a la ligera, y voy a contar una anécdota. Siendo yo profesora de la facultad de la UBA, rendía clínica médica a una persona y al finalizar yo le digo, ¿cómo te sentís? ¿Estás contenta? Y la respuesta fue, sí, sí, porque ahora voy a ganar plata. Y ahí ya estamos muy mal. Tomé mi tiempo y le expliqué una serie de cosas de las que estoy hablando para que no creyera que esto es ser contador público. Entonces creo que la formación desde la mesa de anatomía en la universidad pública está orientada a políticas de orden demográfico, no a políticas humanas. Es mi postura y brego todos los días para que esto cambie. Estoy abierta a las preguntas que deseen. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy atinadas sus palabras. Y por último, por lo menos de las que nos pasaron, hay una pregunta que dice, ¿qué piensan cuando desde el sector pro aborto se sostiene que primero se encuentra el derecho al aborto como un derecho relacionado a la salud pública por sobre la objeción de conciencia? Bueno, yo esta pregunta la contestaría ni siquiera desde el derecho, la contestaría desde el sentido común, ya que parece dudoso que un derecho relacionado a la salud esté unido a la posibilidad de matar al neonato. No existe ninguna prueba o evidencia científica objetiva
que del hecho de autorizar un aborto se desprenda un pretendido derecho a la salud pública. Este es uno de los tantos escamoteos que tiene este protocolo, mal redactado, peor concebido y definitivamente desastroso. Entonces, creo que ahí hay una contradicción en los términos. Una cosa es la salud pública y otra cosa es el permiso para ocasionar matar. daño a un tercero. Exacto, exacto. Permiso para matar. Exacto, permiso para matar. No sé si hay algunas otras preguntas, Sofía. Le he enviado por el chat, pero si le parece, se las voy leyendo. Así usted las puede ir respondiendo directamente. Buenísimo. La primera pregunta dice lo siguiente. Actualmente, en todas las facultades, en algunas facultades se obliga a capacitación en temas de género en sintonía con la ley Micaela. ¿En temas de qué? ¿En temas de qué? En sintonía con la ley Micaela, y consultan si un alumno de la Facultad de Medicina estaría en condiciones de objetar su participación y si debe dirigir su gestión al decano o al rector de la ciudad. No entendí la pregunta, o no escuché bien. Lo que está planteando, me parece, es el caso de la objeción de un alumno al que se le pretende impartir una lección que él considera impropia, que él considera inmoral. Ajá. Esa es la pregunta. Bueno, es una pregunta más bien de índole, diría, práctica, porque si yo, como alumno, estoy escuchando a una persona a un profesor, que está impartiendo algo que yo considero que es una inmoralidad, más allá de la objeción de conciencia, lo que tengo que hacer es irme del aula. Claro. Esperar a que termine de hablar y luego volver al aula. No existe un derecho a la objeción de conciencia tan claro por parte de un alumno respecto de un profesor, pero ahí hay otro derecho más importante, que es el de la libertad. Entonces el alumno podría perfectamente no escuchar esa lección. Sí, No sé si pasa por ahí la cosa. Bien, muchas gracias. La segunda pregunta también tiene que ver con un aspecto práctico. Nos consultan en el caso de cómo presentar las objeciones de conciencia a los médicos, y si sería conveniente, en vez de presentarlo en el lugar de trabajo, presentarlo ante algún instituto de la ciudad actual. Escucho muy mal, Sofía. Pido Exactamente la disculpas. pregunta. Sí. A ver si ahí se escucha mejor. A ver, ahí sí. Nos consultan al momento de presentar la objeción de conciencia, Sí. si es conveniente, en vez de presentarla en el lugar de trabajo, hacerlo ante el Ministerio de Salud de la ciudad o de la provincia donde fue el lugar de trabajo. Bien. Yo no lo considero conveniente, ¿no? No sé, doctor, desde el punto de vista legal. No, yo creo que nada que sea anticipatorio es conveniente. Nosotros no tenemos por qué manifestar públicamente nuestras creencias. Agarrar un megáfono y decir somos católicos, somos judíos ortodoxos, nos oponemos al aborto. Claro. No hay ninguna obligación, no hay ninguna norma que nos obligue a eso. Antes bien, como acabamos de ver, digamos, el sistema jurídico
protege hasta ese momento, hasta el momento de la objeción, nuestras creencias. Entonces mi consejo es que no se haga ningún tipo de declaración. Coincido. Bien. Coincido plenamente. Muchas gracias a los doctores. Yo no tengo otras consultas en el chat. De modo que, si les parece, les quiero agradecer por su tiempo, por sus claras exposiciones y también por compartir con nosotros su conocimiento. Estos 4 encuentros tienen la finalidad de acercar a los médicos y a los abogados para que desde las distintas disciplinas podamos encontrar mejores soluciones. Como siempre, entonces, un corte de 10 minutos y nos encontramos otra vez a las 19 horas para la segunda parte de este día, en donde tenemos a otros 2 expositores. Nos vemos en un ratito. Bueno, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Nicolás. Hemos cumplido el horario estrictamente, así que hicimos los deberes. Yo quiero agradecer profundamente la invitación a Nicolás, a Lenín y al doctor Portela, que lo había leído, pero no lo conocía y nos conocimos en estos días. Gracias por tenerme en cuenta y espero haber aportado. Bueno, muy bien, para cumplir con el horario, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a retomar. Vamos a comenzar entonces con esta segunda parte del encuentro y vamos a darle entonces la bienvenida a los oradores, que ya los veo allí conectados, preparados. Voy entonces a presentar al doctor Jorge Nicolás Laferrier, que es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Es profesor titular ordinario de Derecho Privado y de Bioderecho en esta universidad, y también es profesor regular adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Es director del Centro de Bioética, Persona y Familia, que tantos informes valiosos nos aportan en todos estos temas vinculados con la bioética. Por otro lado, quiero darle la bienvenida también al doctor Pedro Rocher, que es médico pediatra neonatólogo, maestrando en bioética por la Universidad Católica, diplomado en educación médica, jefe de sala de pacientes crónicos tecnodependientes, director del Comité de Ética Clínica del Hospital Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, miembro del Comité de Ética de la Investigación del Sistema Provincial de Salud, también de Tucumán, y docente de medicina en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Les cedo entonces, para no robarles más tiempo, la palabra. Muchas gracias, Sofía. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes este encuentro, y especialmente con el doctor Pedro Rocher, a quien me une un gran afecto desde la época que compartimos la maestría, yo como profesor, la maestría es de ética biomédica, y también haber escuchado a la doctora Susana Manieri y al doctor Portela, quien me dio allá en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años un curso sobre objeción de conciencia y desobediencia civil, así que me siento tributario de él en lo que he aprendido a lo largo de los años, y siempre él me dio los fundamentos centrales de la comprensión de este instituto que se ha tornado tan importante en nuestro tiempo. Bueno, en la distribución de temas que hicimos con los organizadores, para este bloque hemos agrupado algunas preguntas que estaban referidas, en primer lugar, al tema de las personas menores de edad, que hubo varias preguntas que iban en ese sentido, y también a algunas problemáticas específicas vinculadas con la posibilidad de adopción o las situaciones vinculadas con el nacimiento con vida fruto de un aborto, y también, finalmente, algunas preguntas varias sobre objeción de conciencia que trataremos de responder.
Bueno, vamos a hacer la misma metodología. Yo voy a ir formulando las preguntas y vamos a ir comentando abogado médico, tal como venimos haciendo. La primera pregunta no está referida estrictamente a la objeción de conciencia, sino más bien a la cuestión del aborto en relación a cómo está regulado el Código Civil en el Código Civil y Comercial lo referido a los derechos de las personas menores de edad. Es decir, si la pregunta entiendo que se refiere a cómo conciliar lo que dice el protocolo con lo referido a los derechos de las personas menores de edad cuando llega una niña o un adolescente que solicita un aborto. ¿tá? ¿Por qué? Porque el protocolo dice que tiene una serie de disposiciones que vulneran, desconocen el Código Civil. Bueno, la primera pregunta entonces no es tanto sobre objeción de conciencia, digamos, al que la formuló y a los que la formularon, porque apareció varias veces esta inquietud, pero como hace al marco jurídico, hemos decidido incluirla para aclarar este punto, porque hubo muchas consultas en este campo. Entonces, partimos de la base de que el objetor en principio no se encontrará ante una situación donde se le reclame un aborto por una persona menor de edad, porque justamente ha hecho la objeción de conciencia, ha expresado esto y se ve, por así decirlo, eximido de cualquier situación en que pudiera verse involucrado en una conducta que contradice sus íntimas convicciones. Ahora bien, dejando por un segundo de lado eso, si vamos a lo que pasa con el código y el protocolo en este punto no respeta lo que dice el Código Civil y Comercial y en este sentido es atacable jurídicamente. ¿Por qué? Porque el protocolo dice específicamente que las niñas menores de 13 años podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, dice, representantes legales, personas que formal o informalmente ejerzan roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Bueno, esto es una ampliación indebida de los roles y de las funciones que específicamente se le reconocen a la familia y a los padres, digamos. El Código Civil Comercial es muy claro diciendo que las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes. En lo que respecta a situaciones médicas, el Código hace una diferenciación en 3 etapas y claramente en las menores de 13 años intervienen sus padres. Por supuesto, eso no significa que no tenga el derecho a ser oída la persona y tiene un rol muy importante su opinión, pero la decisión corresponde a los padres. No aparece ninguno de estos referentes afectivos, allegados o incluso quienes ejerzan informalmente roles de cuidado. Eso no está en la legislación civil, no es correcto el protocolo en ese punto, y un protocolo que es una norma del Ministerio de Salud no puede desconocer una norma de fondo que tiene el Congreso, la atribución de legislar, como es la del Código Civil. En este sentido, entonces, hay una objeción. Entre 13 y 16 años, el protocolo pretende que ya pasados los 13 decida por sí, e incurre en una contradicción, porque dice que esto no sería una conducta que ponga en riesgo su vida, cuando por otro lado dice que cualquier situación en la que pudiera haber un riesgo de salud, la adolescente en este caso podría solicitar el aborto. Entonces, expliquemos que para el Código Civil, entre los 13 y los 16 años, la decisión se toma en conjunto, entre los padres y el adolescente, en este caso la adolescente. Son los dos los que concurren a la toma de decisiones cuando se trata de actos invasivos, como es claramente un aborto, o contrarios, o que pueden poner en riesgo la vida o la salud, como también es un aborto. Por supuesto, el aborto es un ilícito y es un delito, y ya se ha explicado muy bien que no existe un derecho al aborto, y se ha explicado muy bien por recién el doctor Portela y antes los otros expositores que esto no configura una conducta exigible, ¿tá? Y es una conducta que es injusta. Pero en el específico punto de esta manera de regular el consentimiento, dejando por un segundo de lado ese problema, que es el problema de fondo, esta es la solución. Y finalmente, pasados los 16 años,
El Código Civil dice que las personas menores de edad, los adolescentes que tienen más de 16, son como adultos a los fines del cuidado del propio cuerpo. Bien, pero aquí tenemos que tener en cuenta que también este tema enfrenta como una decisión tan importante, el médico puede considerar, tener en cuenta la situación de los progenitores y tiene que tratar de que con el adolescente se trate de integrar a los progenitores, porque son conductas muy riesgosas y los progenitores siguen teniendo un deber de cuidado, una responsabilidad parental, aun cuando el código ciertamente dice que a partir de los 16 años son los maduros para el cuidado de su propio cuerpo. Entonces, esto además se tiene que complementar con el artículo 644 que habla de la responsabilidad de los padres en lo relacionado con la vida y que le da rol a los... Cuando una adolescente está embarazada, le da rol a y cuando tiene un hijo, a sus propios padres para intervenir en cuestiones vinculadas con la salud. Doctor Pedro, si tienes algo que comentar sobre este tema. A ver, el primero comentario es el carácter de los padres. Me parece que es muy necesario pensar de los padres de la menor y tenerlos presentes en dos aspectos. Uno, para ser escuchados, y dos, para que no suplan a la menor en las decisiones que vayan a tomar. No me refiero solamente al aborto, sino a la salud misma. Adelantándome a otra pregunta, pero uno ha tenido la experiencia de ver menores con sus hijos internados en neonatología, sufrientes, gravemente enfermos, incluso con riesgo real de morir, en la cual estaban la menor, el menor, papá también en algunos momentos, y por detrás los padres. Una situación que con cierta frecuencia acontecía es que los padres trataban, de la menor y del menor, trataban de simplemente ellos ser los receptores de la información, dejando de lado a los papás del niño. Y por otro lado, dejándolos solos. Cuando se los llega a integrar, las decisiones son más completas, son mejores, pueden tener una mejor contención, se puede caminar de otra manera, incluso ante situaciones tan importantes como es la vida o la muerte de un bebé. Estas situaciones en neonatología se las ve con cierta frecuencia. Me parece importante que los padres no pierdan el rol de estar presente y de acompañar. Para esto, el diálogo debe ser muy claro, muy preciso y muy fluido entre los padres, los menores y también el equipo médico. Bueno, gracias, Doc. Hay otra pregunta, un grupo de preguntas que dicen, ¿puedo oponerme a defender a una menor o una persona menor de edad que quiera abortar? Una adolescente que solicite un aborto por violación, ¿qué responder frente a esta consulta? ¿Cómo afrontar los casos de niñas madres? Bueno, esto es un conjunto de preguntas que van más a la parte práctica. De nuevo, el objetor de conciencia que ha expresado su objeción en forma, a través por escrito, en forma individual, como ante su superior, con las digamos, especificidades que se han explicado, tanto para el ámbito público, como explicó el doctor de la Riva, como para el ámbito laboral en general, como explicó el doctor Haslop. Obviamente que no va a enfrentar esta situación. O sea que, de nuevo, estamos ante una pregunta que excede en sentido estricto la objeción de conciencia, pero marca un poco también una preocupación por este campo. Acá hay que decir que ciertamente el aborto no soluciona el problema del embarazo, ni de la niña ni del adolescente, porque hay un proceso biológico en marcha, especialmente en el caso de la niña. El aborto interrumpe ese proceso a través de la eliminación de la persona por nacer, pero no elimina las huellas que de suyo tiene la persona por haber estado embarazada. Y entonces abortar parece una solución rápida y efectiva, pero es una intervención invasiva que va a conducir a males, a otros males. El aborto, además, por su inherente peligrosidad, potencia los riesgos de salud.
En el plano jurídico, a veces se ha dicho como que existe un derecho al aborto en estos casos. Hay que diferenciar bien las situaciones. Ciertamente, en ninguno de los casos el aborto es una conducta justa, ¿tá? El aborto siempre implica un quiebre del valor vida y en este sentido siempre merece un reproche. Ahora bien, hay que aclarar que la situación, a veces se invoca la causal salud, ¿tá? La causal salud para estos supuestos de niñas o adolescentes. Bueno, hay que diferenciar cuando uno invoca la causal salud. Lo explicó muy bien el doctor Ciro de Martini. El Código Penal distingue los supuestos en que el peligro para la vida no puede ser evitado por otro medio, en cuyo caso es lo que se llama situaciones de aborto indirecto, donde la acción es directamente terapéutica hacia la madre, y como efecto secundario no deseado y efecto indirecto, se produce un aborto, ahí no hay ningún reproche, porque la conducta es salvar una vida, y ocurre lo otro, pero hay una situación extrema, no puede ser evitado por otros medios, se trata de salvar las dos vidas. Esa es una situación de aborto indirecto. Del aborto directamente provocado. El aborto directamente provocado siempre constituye un acto injusto. Por supuesto, sabemos que en nuestro país se hace y por eso estamos haciendo estas objeciones, se están planteando estas objeciones de conciencia y también hay cuestionamientos a esta realización de los abortos y también ha sido cuestionado, al menos en sede administrativa, el protocolo por autorizar este tipo de expansiones de las situaciones de aborto. Entonces, no existe en ningún caso un derecho al aborto. Ahora sí, ciertamente, como muy bien explicaba la doctora Manieri en el panel anterior, hay mucho que podemos hacer para evitar estas situaciones de embarazo adolescente, entre las cuales está ciertamente el tema de los alertas y emergencias ante las denuncias de abuso infantil, que son realmente un causante, uno de los principales causantes del embarazo en estos casos, y se puede detectar a tiempo, se puede intervenir y evitar que cesen los ataques. Por supuesto, la adopción de medidas de abrigo hacia las niñas, el inicio de acciones de suspensión o extinción de la responsabilidad parental, en caso que sean los padres o madres hayan sido los que causaron los ataques o los consintieron, el seguimiento de cada una de esas adolescentes para cuando dan a luz, la participación del Ministerio Público Fiscal en buscar a los responsables de los delitos, el acompañamiento de toda la comunidad educativa, las mejoras en los trámites de adopción y todas las políticas en general de fortalecimiento de familia. Hay conjunto de medidas que se pueden adoptar ante este drama del embarazo adolescente, pero no es ciertamente el aborto el camino. Entonces, desde el punto de vista de la objeción de conciencia, el objetor se va a ver exceptuado por haberlo planteado, y estas son consideraciones de fondo que pueden ayudar a esa persona objetora a contribuir a la solución del tema, porque es un tema que nos preocupa a todos, el del embarazo adolescente, es un tema que marca ciertamente a muchas personas, especialmente a la adolescente y a la niña, pero las medidas de acompañamiento tienen que ser integrales y el aborto no es en este sentido una solución. Para aportar, diría, este binomio que lo hemos escuchado con relativa frecuencia de niñas madres, tenemos que nosotros distinguir entre ambas palabras. Primero, la niñez es una etapa en la vida que va a pasar, pero la maternidad, la paternidad es una condición para toda la vida. Primero, por un lado esto. Por otro lado, justamente, aunque dolorosa la condición, muy dolorosa la condición de la violencia o del abuso, en este caso, dicho por otros profesionales cercanos, esto la ha salvado. Lamentablemente, el conocer que esta niña estaba embarazada, que tenía un bebé, la ha salvado de ser perpetuada en este abuso. Uno lo piensa desde un ámbito tal vez como médico, pero también como padre. Esto le ha salvado la vida a la madre. ¿Quién salvó la vida a la madre? Ese hijo que tiene en su seno. En esto no quiero llevar a la emotividad, pero ciertamente esto es lo que sucede.
Entonces, sí como médicos tenemos que pensarlo, tenemos que estar alerta, tienen que las guardias de pediatría estar alertas ante esta situación, pero también las guardias de gineco-obstetricia. Y en este caso no precipitar nada, sino que comenzar a acompañar. Bien, otra pregunta que nos han hecho es ¿qué sucede con la denuncia penal en el caso de niñas que quieren abortar por invocación de la causal de violación? Obviamente, nuevamente, esta no es una pregunta estrictamente para el objetor, porque el objetor no va a encontrarse ante esta situación, porque va a haber expresado su objeción y va a encontrarse eximido de poder realizar el aborto. Pero es importante que todos sepamos, esto es interesante, cuál es el régimen legal en esta materia actualmente. En versiones anteriores del protocolo no se insistía y se tomaba como argumento el fallo FAL de que bastaba la declaración jurada y que no había que hacer ninguna denuncia. Pues bien, desde el año 2018, por disposición de la Ley 27.455, el Código Penal dispone que los delitos contra la integridad sexual cuando la víctima es persona menor de edad son de acción pública. ¿Qué significa acción pública? Que el Ministerio Público tiene la potestad de iniciar la acción penal. Por eso, cuando las personas que toman conocimiento, si son agentes públicos, tienen el deber de comunicarlos a las autoridades para que se instruya la acción. Y esto surge del artículo 9 y del artículo 31 de la Ley de Derechos del Niño. Ahora bien, el de los niños, niñas y adolescentes. Este punto, hay que reconocerlo, que ha sido tratado por el protocolo de 2019, que dice, es importante destacar que los delitos contra la integridad sexual de niñas y adolescentes menores de 18 años son de instancia pública, por lo tanto, una vez realizada la comunicación correspondiente a los organismos de protección de derechos, la intervención tendiente a la protección del o la niña o adolescente deberá contemplar también la denuncia penal por la situación de abuso para que se sancione al victimario referentemente en fiscalías u otros organismos especializados en la temática. Entonces, a pesar de que FAL en el año 2012 decía que no había que hacer denuncia penal, esto cambió con relación a personas menores de edad y el protocolo actualmente sí pone en cabeza de los que se enteran de esta situación de abuso, como es el médico en el contexto de la atención que está proveyendo, sí pone en cabeza el deber de informar a las autoridades para que se instruya la denuncia penal. Y esto es algo que obedece al cambio de la ley penal en el año 2018. No sé si, Doc, si querés agregar algo. No, ningún comentario. Es cierto Bien. Que simplemente que uno sabe que esto sí está aconteciendo, que los médicos están informando, y por lo menos hay una mayor conciencia de informar sobre los abusos y que las sospechas de abusos generan una protección claro. Sobre la persona. Y esta protección sobre la persona llevará su tiempo legal, de investigación, pero yo protejo al paciente que tengo delante mío, que es un niño abusado. Por lo menos en esa celeridad sí ha cambiado mucho. Bien, también la pregunta, una repregunta en torno a esto, refería a la... Claro, cuando se hace el aborto, si los que hacen el aborto, claro, si encima la persona después, los restos mortales de ese niño son eliminados, eso significaría también, tiene toda una implicación como prueba penal, o sea que también ahí hay un deber de preservar los restos, ¿no? Por supuesto está mal el aborto, yo considero que no corresponde el aborto en esos casos, estoy explicando esta situación para el hipotético caso de que se hubiera realizado el aborto lamentablemente. Bien, otra pregunta refería, que en parte la contestaban en el bloque anterior, refería a cómo actuar los padres para que nuestros hijos adolescentes sean atendidos por ginecólogos que estén a favor de la vida.
Yo acá quería referenciar a ese artículo que mencioné antes, que es el 644. Cuando una adolescente está embarazada, el derecho civil considera que esa adolescente y los dos padres, son los responsables del hijo que ya está en camino, el hijo por nacer, y después de nacido. Tiene la responsabilidad parental. Lo que antes se llamaba patria potestad, ahora se llama responsabilidad parental. ¿Quién tiene la responsabilidad parental? La adolescente. Vamos a poner el caso simple de una adolescente sola. Pero el artículo 644 del Código Civil señala que los padres del adolescente, en este caso, pueden tomar medidas cuando esté en juego el interés superior del niño. Pueden vetar decisiones equivocadas del adolescente cuando éstas comprometan el interés superior del niño, y pueden, por así decir, y deben ser consultados para las decisiones más trascendentes. Este artículo 644 le confiere entonces a los abuelos del niño por nacer, podríamos decir así, una especie de supervisión de la responsabilidad parental, porque a su vez ellos tienen la responsabilidad parental sobre su propia hija. Y entonces hay como una transmisión que contempla el artículo 644 del Código Civil, que se refiere a cosas, una vez nacido, claramente referidas, como por ejemplo, si lo va a dar en adopción, que pueden intervenir o pueden tomar decisiones. ¿Por qué? Porque puede ser que por su adolescencia no tenga totalmente el manejo de lo que significa la maternidad y pueda tomar decisiones contrarias al interés del niño. Y entonces sus padres pueden intervenir, y esto está facultado por el Código Civil. Estoy hablando del Código Civil Comercial, este mismo que tiene un espíritu más de autorizaciones para los adolescentes a este tipo, desde los 16 años, una serie de actos. Pero evidentemente en este tema aparece el interés superior del niño, del hijo, del adolescente, y esto es lo que tutela también el artículo 644. Sería como pediatra, hay como dos momentos de compañía. Uno de las compañías de las decisiones pequeñas, poco trascendentes, las decisiones simples, en la que uno tiene que hacer todo un camino de acompañar a su hijo. La adolescencia sí va a ser una etapa complicada, una etapa difícil que va a tener que transitarla. Pero si este juego de diálogo, de compañía, de intimidad de la familia está presente, el adolescente va a poder confiar incluso en los momentos más trascendentes. Esto no lo debíamos perder en cuenta. O sea, la compañía para lo mínimo, la compañía para lo máximo, una compañía en la consulta médica. Los pediatras nos agrada, aunque nos agrada que la familia esté presente en la consulta. Aunque se está imponiendo ciertamente una idea de que deben llegar solos a las consultas médicas, sin ninguna compañía, y eso sí no genera ciertos conflictos a la hora de la atención. ¿Por qué? Por los conflictos que ustedes conocen a nivel de estar un adulto con un adolescente. Por eso, en general, me parece trascendente que el trasfondo de las decisiones mayores siempre debe haber, en las decisiones menores, una compañía de los padres para que en lo pequeño que está aconteciendo me dé una suerte de fundamento para las grandes decisiones vitales. Gracias, doctor. Bueno, con esto hacemos un primer redondeo de preguntas vinculadas con las niñas y adolescentes. Vamos a pasar a un segundo momento de este grupo de preguntas que hemos elegido para este bloque y que refiere a lo siguiente, refiere a la consejería. Dice, en las consejerías de un embarazo no deseado hay una lista enorme de personas que desean el bebé, hay posibilidad de ofrecer apoyos a la embarazada para seguir adelante su embarazo, hay sistemas de patronazgo, ayuda alimentaria para seguir con el bebé. Bueno, son una serie de ideas o de preguntas que están todas referidas a este tema de las consejerías. Bueno, vamos a partir de un supuesto, ¿no? En la práctica, donde se aplique el protocolo estrictamente, el objetor de conciencia no va a encontrarse con una situación donde tenga que convencer, porque el protocolo es muy
específico en aclarar que el médico no puede ofrecer nada más que lo que vinculado con el aborto y todo eso. Ella se explicó al principio. Y eso obviamente que vulnera la libertad médica y es parte de los motivos por los cuales la objeción es conveniente hacerla, porque cercena la posibilidad de ejercer razonablemente la propia medicina, porque la persona no puede ni siquiera ofrecer alternativas, ¿no? Cosa que está mandado por la Ley de Derechos del Paciente y por el mismo Código Civil cuando regula el consentimiento informado, ¿no? O sea, esto es una objeción muy seria al protocolo, como cercena la libertad de ejercicio profesional. Ahora bien, esto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se generó una especie de intervención previa a la del protocolo de abortos, que es una consejería interdisciplinaria, sacó una resolución el Ministerio de Salud de la ciudad, cuando sale la ley de la legislatura, el Ministro de Salud saca una resolución donde dice, bueno, cuando llega una persona interesada en hacer un aborto, se le tienen que ofrecer dos caminos, o un camino de acompañamiento que se llama A la Par, y que entonces es un programa de acompañamiento. Ya existían otros, pero este sería como uno adicional, o bien el camino del aborto y se sigue lo del protocolo con algunas especificaciones. Esto fue la resolución 1722 del 2020 de la Ciudad de Buenos Aires. Esta resolución es como un protocolo del protocolo, como dijo alguna vez la profesora Débora Ranieri comentándola, porque bueno, pone como una instancia previa al protocolo. Evidentemente que coloca al mismo nivel a las dos decisiones, tampoco sabemos bien cómo se van a implementar estas consejerías, ¿no? Ciertamente colocar al mismo nivel la decisión de poner al fin de la vida o dar contención es un poco, digamos, incoherente con el resto del ordenamiento que ciertamente privilegia la vida y privilegia la maternidad. Pero bueno, dejemos por un segundo esas objeciones, vamos a lo práctico. Entonces, las personas allí que se encuentran en esa situación, obviamente que también puede haber un objetor dentro de esa consejería. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia trata de abarcar todo lo que pueda significar de alguna manera cooperar con la acción que no se quiere, que violenta las propias convicciones. Y eso incluye, por supuesto, explicar, darle toda la información referida al aborto, porque yo lo estoy como dándole esa explicación que va a conducir al aborto. Entonces, mi cooperación se volvió esencial para que se llegue al resultado. Y me siento de alguna manera participando en la acción. Y por eso el objetor también quiere ser excluido, quiere ser exceptuado, ¿no? Quiere que se lo exima aún de ese deber de informar o del deber de derivar, como varias veces hemos explicado. La objeción abarca toda conducta pueda significar algún tipo de participación en la acción objetada. Ahora bien, un tema importante de aclarar es el de la adopción. El Código Civil regula que para dar en adopción los padres tienen que haber pasado 45 días desde el nacimiento. ¿Por qué obedece esto? Porque se considera que una vez nacido hay una época de puerperio y la madre y el padre también en contacto con el niño pueden tomar una decisión apresurada y se les da un tiempo de reflexión de 45 días. Este es el plazo que pone el Código Civil. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si manifiesta la voluntad de dar en adopción ya desde la prenatal? Bueno, esto está contemplado, por ejemplo, en la ley de la provincia de Buenos Aires. La ley de adopción de la provincia de Buenos Aires, la 14.000, ya les digo el número, 528 del año 2013, contempla una situación donde alguien manifieste previamente una voluntad futura de dar una adopción. Nunca se lo puede llamar adopción prenatal, porque en realidad la adopción se termina concretando pasados los 45 días, pero ya se puede dar intervención a los defensores de menores y a las defensorías públicas para que vayan tomando las medidas necesarias, porque esta persona está expresando una voluntad de adopción. Tiene que ser claro que lo va a tener que ratificar pasado 45 días, pero siempre se recomienda dar intervención a la defensoría si fuera el caso de la persona ya lo manifiesta claramente y bueno, uno recibe una manifestación muy clara y que incluso puede llegar a comprometer el interés superior del niño, porque si manifiesta que no quiere el niño y que esto pueda traducirse en algún daño,
uno tiene una responsabilidad. Entonces, en ese caso, hay que dar intervención a las defensorías. La adopción como tal, mejor dicho, la declaración de adoptabilidad, que es el acto formal por el cual se considera que un niño está en condiciones de iniciarse el proceso de adopción, no puede darse sino luego una manifestación voluntaria transcurridos los 45 días. Esto es el artículo 607 del Código Civil. Pero puede haber manifestaciones previas y ha habido una serie de fallos que fueron en esta línea. Fallos que se dieron a conocer como adopciones prenatales, pero en realidad no eran adopciones prenatales en sentido propio, o no debería serlo, no sé cómo, ahora no tengo presente exactamente la terminología de los fallos, sino que tiene que tratarse de manifestaciones previas que los organismos de protección reciben y toman las medidas que sean conducentes, como puede pasar en cualquier otra situación de un niño que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, Doc, como comentario, los médicos también juegan un papel en este transcurso de estos 45 días. Uno ve médicos, enfermeros, las neonatologías se transforman y todo un hospital se mueve en torno a un niño que está sabiendo que va a ser adoptado. ¿En qué sentido? Antes de ser adoptado, es adoptado afectivamente por un servicio, por un conjunto de personas que lo van acompañando. Esto no es menor, ¿por qué? Porque representa el valor de la vida que está nacida, el valor de la vida que tiene este niño, y desde el plano que ya ha nacido, tiene una dificultad en su nacimiento, es ya querido de una manera muy particular por un conjunto de desconocidos para él. Hay muchos momentos en que uno ha visto ya siendo llevado hacia su familia de tránsito, hacia su familia definitiva, un niño adoptado, un niño que ha permanecido en ANEO, no por 45 días, sino por mayor tiempo, y es un momento de gran alegría y de tristeza por el niño que parte, que ya lo veníamos conociendo. ¿A qué vengo con esto? Simplemente puede ser un dato colorido, pero esto también nos hace ser médicos, enfermeros y equipo de salud que puede colaborar convenientemente con el ordenamiento jurídico, con el derecho, de poder cuidar verdaderamente a aquellos hasta que las decisiones jurídicas sean tomadas definitivamente. Muy bien, gracias. Muy lindo testimonio eso de la adopción por el servicio, ¿no? En sentido figurado. Y bueno, continuando, otro grupo de preguntas nos hablaba del caso en que el bebé nace con vida, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo debe obrar si nació con vida, el aborto es fallido, el bebé sobrevive, puede ser salvado, no puede ser salvado? Bueno, hay legislaciones en el mundo que han dispuesto esto. En Italia hay una norma específica dentro de la ley de aborto que señala que si nace vivo se debe tomar todas las medidas para la sobrevida. A ver, veamos algunas cosas claras. El nacimiento se produce con la total separación del cuerpo de la madre, digamos. El nacimiento marca el inicio de la vida, y cualquier tipo de, digamos, de retaseo de una atención de salud a una persona viva es una acción que puede involucrar acciones penales por abandono de persona o incluso más graves. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona está viva. O sea, el acto del aborto tiene un poco una definición difícil. El aborto es un gran tema porque justamente ha habido casos donde ¿dónde está la diferencia entre aborto y homicidio? Ubicando, por ejemplo, casos de homicidio culposo, especialmente de algunos médicos que al nacer realizan acciones equivocadas con los fórceps y producen la muerte. Entonces ha habido un montón de jurisprudencia penal, yo no soy penalista, que ha estudiado esa situación. Hubo un caso famoso de una entradera, de una salidera bancaria que disparan a la madre y matan al bebé, y el hecho ocurre una vez nacido y se imputó por homicidio, digamos, porque si bien ella estaba embarazada, pero nace y muere después de nacido vivo. Entonces, claramente, la acción penal distingue entre
el nacimiento y antes aborto, luego es homicidio, si fuera acción directísimamente dirigida a quitar la vida, y si es abandono, podría ser la figura de abandono de una persona. Entonces, hay un deber de cuidar la vida y un deber de hacer todo lo posible por sobrevida, por supuesto, sin caer en el encarnizamiento terapéutico y con todos los matices que acá el doctor experto en neonatología no sabe muy bien, mucho mejor que yo, que tiene la neonatología, y hoy es maravilloso que podemos hacer vivir a alguien a las 24, 25 semanas, pero bueno, hay una serie de indicadores que regulan la acción médica para no caer en el encarnizamiento terapéutico que podría darse también en neonatología. En esto, doctor, muchas gracias. Tenemos que pensar en dos cuestiones. Uno, los límites de viabilidad. La tecnología aplicada a la medicina ha reducido cada vez más las semanas en las cuales uno podía atender y dar una atención que pudiera provocar la sobrevida de un niño, y cada vez son menores, 24 semanas, hablamos de 500, 600 gramos, un bebé que se puede situar en toda nuestra mano. Generalmente, no es de todas las neonatologías, de todos los neonatólogos, hay un concepto de trabajar y velar por este niño tan pequeño. Pero también cada vez hay una mayor conciencia de los límites que le puede brindar cada neonatología con la tecnología que dispone para poder darle la mejor atención. Ciertamente también hay experiencias a nivel país, y concretamente conozco una, de que se están armando sectores o prestaciones de cuidados paliativos neonatales, que tienen que ver un poco con los recién nacidos prematuros extremos, que uno ya entiende a través de la atención, a través de haberles suministrado el tratamiento convencional. Este tratamiento no está surtiendo los efectos que uno pudiera creer, pero también el tratamiento de los niños con patologías congénitas graves, de acompañamiento a la familia. O sea, desde el punto de vista de los neonatólogos, yo diría casi inequívocamente, siempre hay excepciones, son acompañados a pesar de la prematurez del niño, pero también sabiendo que cada neo tiene su límite. Y en esto uno conoce que ha habido abortos o un eufemismo de este adelantamiento del parto, y que la neo ha podido soportar, incluso a sabiendas que este bebé va a morir, ha podido soportar el tiempo y darle el acompañamiento a esta vida, aunque sea unas pocas horas. Bueno, entramos en otro grupo de preguntas que ahora ya se refieren en general a la objeción de conciencia. Hay un grupo de preguntas que están en línea con algo que se planteó en el primer encuentro, que es cómo se puede articular con la Defensoría del Pueblo, con institutos de derechos humanos para la defensa de los ciudadanos que se declaren objetores de conciencia. Se requiere una política de protección para los profesionales de salud que se declaren objetores, incluyendo un ente rector, reglamentación, protocolos de actuación, registro. Otra pregunta nos decía, bueno, entendemos que hay objeción de conciencia como un derecho, pero en la práctica se han instalado mecanismos para que ese derecho no pueda ejercerse. Entiendo lo teórico, pero hay una imposición institucional y esto limita las carreras en el ámbito de los públicos. Bueno, cómo estar en contacto para acompañar, cómo trabajar en conjunto en este tema, con el problema de la presencia de muchos que quizás hay médicos objetores y otros que no. Y el tema de la formación. A ver, esto en parte se respondió. Estas preguntas, por un lado, la objeción de conciencia es siempre individual, en el sentido, como explicaba muy bien el doctor Portela, es la persona que se ve constreñida por sus mandatos y se ve forzada a pedir que se le exima de cumplir con un mandato. Reconoce que hay un mandato legal o normativo de distinto tipo, hay una orden, pero pide no cumplirla. Es una desobediencia del derecho, como explicaba muy bien Portela. Ahora bien,
Él también decía de la Riva que los objetores individuales pueden asociarse, porque también lo traía a colación Haslock, es decir, son parte de un colectivo, son parte de un grupo que se pueden sentir hostigados, y hay que también dar pasos y hay que animarse a ser objetores, sin hacer una acción política, como bien decía Portela, diferenciando objeción de conciencia de desobediencia civil, pero sí con la posibilidad de agruparse. Existen muchas instituciones que hoy están trabajando, de médicos o de abogados, para acompañar a los objetores. Estamos ante un fenómeno nuevo en nuestro país que se está generalizando. Hay jurisdicciones como Santa Fe que tienen más camino recorrido porque ha habido más objetores, hay otras que son más nuevas, donde esto empezará su camino. Bueno, habrá que congregarse, reunirse, saber que es un derecho individual, pero que se va a compartir con otros y que va a haber de esa alianza. Es posible asociarse, los trabajadores tienen derecho a asociarse para fines vinculados con su trabajo, para también hacerse más fuertes en la defensa. Y conocer estas iniciativas, por ejemplo, Prodesi, que estuvo aquí el presidente Haslock informando sobre lo que hacen como abogados que ayudan a los objetores. Después, por otro lado, los registros de objeción de conciencia, ciertamente la idea de un registro es contraria a justamente ese deber de libertad religiosa, de libertad de conciencia, de no ser obligado a manifestar sobre tus convicciones, de que tus convicciones no queden en un lugar si no hay una razón proporcionada para ello. Está toda la ley de datos personales que brinda un montón de protección muy fuerte contra la creación de esos registros. Por supuesto, el empleador, podríamos decir, puede llevar una nómina solo a los fines de la provisión del servicio, del ordenamiento del servicio, en el caso, por ejemplo, de un hospital público, pero no a los fines de hacer una lista de personas que no pueden ascender. Y si se detectara que esto ocurre, bueno, daría lugar a acciones posibles por discriminación o por violación de datos personales o por distinto tipo de situaciones que puedan demandar un reclamo. Hay que estar muy bien documentado en cómo uno hizo la objeción, ser muy respetuoso, tratar de ser muy consciente de que la objeción es un testimonio que conlleva una cuota de, digamos, de dificultad, o sea, porque uno está realmente ejerciendo una resistencia, una desobediencia a la ley, pero que como es algo tan poderoso, las convicciones, uno pide ser eximido de ese deber. Un comentario, me parece que es pertinente resaltar en este tiempo esta suerte de camino que se está llevando adelante, por lo menos uno lo ve en mi provincia, entre médicos y abogados. Médicos por la vida, abogados por la vida. Hay una comunicación que se ha hecho bastante fluida, porque ciertamente los médicos, ante estas situaciones y el desconocimiento, nos genera cierto mareo, cierto desasosiego, la imposición de los protocolos para la interrupción del embarazo. Y ha habido cada vez mayor presencia de los abogados clarificando estas posturas, valiéndose del aporte de los médicos, y la comunicación entre ambos me parece que es un detalle muy relevante en este tiempo. Bien, otra pregunta nos refería que, bueno, hemos estado hablando de los médicos y no hemos dicho nada de enfermeros, enfermeras, otro tipo de profesiones de la salud que podrían verse implicados. Esto está contemplado para el último bloque, ¿tá? O sea que les pedimos paciencia. Pero quiero decir que los enfermeros y las enfermeras gozan de una muy fuerte protección en cuanto a sus conciencias, porque existen recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo específicas en esta materia y plasmadas en la legislación en general de enfermería en casi todo el país. Hay leyes de enfermería que contemplan específicamente la objeción de conciencia. Así que también va a haber también un enfermero aquí en el bloque de la semana que viene. Así que, bueno, mucho de lo dicho vale para también los profesionales de la salud que auxilian o que están también en la atención, complementando el equipo clínico, que como conjunto todos pueden llegar a verse
afectados por la decisión de un aborto, y todos tienen legítimamente el derecho a la objeción. También vamos a hablar del diagnóstico prenatal, de un ecografista, problemas de conciencia que se puedan dar también en ese nivel. Eso vamos a verlo el jueves que viene. Bien, otra pregunta nos refieren a, entonces, ¿hay que pensar la objeción de conciencia previamente o mejor no? Y bueno, sobre esto ya hemos ido hablando, lo presentó muy bien el doctor Haslop. Por razones de practicidad, si uno ya está en un servicio que seguramente va a tener abortos, de manera, demandas de abortos, por razones de practicidad lo mejor es, apenas uno tiene la convicción de que va a ser objetor, hacerlo saber por razones más prácticas, porque efectivamente se puede llegar a evitarse una complicación adicional si viene una paciente y uno empieza a hacer una serie de objeciones en el acto, bueno, mejor hacerlas antes, si uno ya está en un servicio. Distinto es el que no está en un servicio. En general, en este contexto, si como están creciendo las presiones para que un médico pueda verse involucrado, es mejor dejar asentado que uno es objetor, previene problemas, ciertamente. Por supuesto, la objeción en sentido propio es ante el acto. Yo quisiera poder ejercer mi profesión y, bueno, si me encuentro ante un pedido que no puedo responder, pero yo quiero atender a la persona. Ese es el sentido propio, pero en la practicidad nosotros estamos recomendando que se ejerza oportunamente, cuanto antes mejor, si uno está en un lugar donde va a estar expuesto a estas situaciones, para prevenir una situación incómoda. La situación incómoda es posible sobrellevarla, pero mejor evitársela y plantearse ya de entrada un camino más claro en este sentido, máxime que está existiendo una presión importante en este sentido, ¿no? Bien, y después, bueno, dejar asentada, siempre he aclarado muy bien, tanto los que han hablado antes, de que uno la presenta por escrito, se queda con una copia recepcionada de la objeción presentada, en forma individual. ¿Por qué? Porque es un acto muy personalísimo, ¿no? O sea, yo no lo quiero estar contando a nadie porque son mis convicciones y tampoco tiene que pedir además la reserva propia del caso porque son convicciones personales tuteladas por ese derecho a la intimidad que explicaba muy bien el profesor Portela y que hace a los datos personales, como también hemos visto. Bien, y después hubo una serie de preguntas más jurídicas referidas a qué pasa con las provincias, si tienen o no que adherir al protocolo. Son preguntas que exceden a la objeción de conciencia. Bueno, básicamente las provincias son libres de adherir o no al protocolo porque es una norma ministerial, no es una norma que sea posible que se imponga, no es una disposición que el gobierno nacional no tiene poder de policía en materia de salud para imponer estas normas a todo el país. Cada provincia es libre de adherir o no, y de hecho así está haciendo. Y finalmente, algunos fallos sobre objeción de conciencia y aborto. Bueno, el fallo FAL de la Corte Suprema del 13 de marzo de 2012 refiere justamente a la objeción de conciencia, a pesar de que autoriza, o mejor dicho, interpreta el Código Penal para llevar a la conclusión de que existe una forma de aborto no punible que se puede reclamar como un pretendido derecho en el caso de violación de toda mujer violada. Ese es el nudo del fallo FAL. En una parte exhortativa dice que se tienen que sancionar protocolos. Cuando habla de los protocolos en considerando 29, señala que los protocolos deben contemplar la objeción de conciencia. Entonces, aún el mismo caso FAL, que merece tantas críticas por haber sido realmente muy, muy contrario a los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y a la vida, sobre todo, ese fallo, claro, reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Entonces es muy importante saber que hay jurisprudencia. Hay otros fallos referidos a otras situaciones de objeción de conciencia, pero referida específico al aborto está el caso FAL como ejemplo, ¿no? Así que bueno, Doc, ¿algún comentario a todo esto último que hice medio rápido? Fueron cuestiones más jurídicas, pero bueno, quizás complementarlo de tu perspectiva. No, ninguno, Doc. Mi agradecimiento a vos, a todo el equipo, al doctor Lenin. Realmente este tema, ciertamente tenemos que volverlo a pensar, no es una cuestión sencilla, no se acaba viéndolo una sola vez, tenemos que volver a los fundamentos,
porque en este tiempo me gustó una placa que vi sobre la pandemia, la infodemia, las informaciones tan contradictorias que uno recibe de muchos lados, hacen necesario buscar las informaciones precisas como la han brindado a través de estos encuentros. Bueno, desde mi parte, profundo agradecimiento. Gracias, Pedro. Y bueno, además la presencia federal tucumana, un gusto que te hayamos compartido gracias a la tecnología. Bueno, quedó una última pregunta que, perdón, al ir y venir me la salteé, que referida a la objeción de ciencia. Es decir, si la llamada objeción de ciencia, que sería el supuesto en que las personas alegan un motivo deontológico. Y de hecho también llegó otra pregunta que hablaba del juramento hipocrático, que ya de por sí es explícito sobre el carácter de no dar medicinas abortivas a la mujer, ¿no? Bien, la objeción de conciencia puede, como explicó muy bien el profesor Portela, puede tener un motivo religioso, puede tener un motivo filosófico, que una persona atea invoque principios morales, también podría tener un motivo constitucional, lo hemos visto, como hay argumentos constitucionales, o un motivo deontológico, porque hace a tu juramento. Ciertamente pueden estar este conjunto de motivos. El deontológico se vincula más con una situación donde yo tengo un cuadro para intervenir y considero que este no es el camino correcto desde el punto de vista de lo que yo estudié y para lo cual me capacité. ¿Qué plantea esto? En la práctica puede plantear un conflicto ante la existencia de esta presión cultural. Es decir que, ahora, si el objetor realmente es solo por este motivo, si fuera un objetor que es solo por razones deontológicas, podría ser objetor. Quizás el camino más propio y va a incorporar sus convicciones deontológicas. Se mezcla un poco con una legítima actuación profesional, como si tuviera un cuadro de cualquier cuadro, digamos, patológico donde tiene que intervenir y dice yo prefiero hacer esto y no esto otro y se niega a hacer una acción que le fue solicitada. Pero acá como el mandato es legal tiene que invocar alguna razón. Bueno, la invocación de razones deontológicas es una posible invocación, siempre es mejor la invocación de convicciones más de fondo, como explicó bien el doctor Portela, tiene que garantizarse la sinceridad del saber, la sinceridad, la coherencia, lo sostenido en el tiempo. Lógicamente, si yo invoco que mi convicción religiosa y traigo todo el aparato doctrinario de mi religión, donde está fundamentado el deber de objeción de conciencia de los fieles de esa religión, voy a tener mucho más respaldo en el derecho a la libertad religiosa en mi objeción de conciencia, porque mi fundamento va a ser muy fuerte, va a venir con todo el peso de lo religioso. Pero bueno, también la persona puede no tener ese fundamento y encontrarse en distinto nivel. En todo caso, lo importante es que se exprese con sinceridad, con mucha también espíritu colaborativo. La persona que es objetor busca también, no deja de cumplir, no quiere dejar de trabajar, busca prestaciones sustitutivas sin que tenga que cooperar con la acción objetada. Doc, no sé si querés agregar algo que metí por fuera de programa. A ver, sí, me parece siempre pertinente que los médicos reflexionemos sobre el binomio libertad-responsabilidad, porque en esto se encuentran la libertad del médico y la responsabilidad en los actos que va a llevar adelante. Esto son como las dos caras de la misma moneda. No tenemos siempre presente que la libertad no es solamente y no es solamente hacer lo que quiero, eso es solo un tipo, una careta de la libertad, es hacer lo que debo. En este hacer lo que debo, que es lo más propio de la libertad, y lo que debo es el bien, la objeción de conciencia que tiene una cabida tremenda, aparte de la responsabilidad que yo estoy llevando adelante en el acto médico. Bien, entonces les agradezco nuevamente a los doctores Nicolás Laferrier y el doctor Pedro Roger. Reitero los agradecimientos también a los expositores del bloque anterior. Quiero destacar que no solo nos han transmitido ideas claras y conocimientos técnicos, sino que también nos han permitido, con sus palabras, entrar
en el ámbito de su experiencia, conocer también desde su lugar, desde cómo ha sido el ejercicio de la profesión, y eso tiene un valor incalculable. Finalmente, quiero decirles que estos encuentros están pensados para abrir caminos, para abrir puentes de comunicación, canales de comunicación entre los médicos y los abogados, y que creo firmemente que eso ha sido logrado hoy con todos los que han participado. Les agradezco entonces a los participantes que hasta estas horas de la noche nos acompañaron, y nos vemos entonces la semana que viene para el último de estos 4 encuentros. Los despido entonces.